Bueno, damos inicio, estamos en el horario del curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 3. En esta guía de estudio vamos a estar hablando de algunas técnicas de estudio e investigación y vamos a hablar también de qué es el glosario. Entonces vamos a irnos al primer tema, que sería las técnicas de estudio e investigación. Ahora, recordemos que la investigación o el método de investigación es muy importante y de hecho no solo es importante, sino que es a través del cual pues nosotros podemos obtener información. Existen diferentes medios o herramientas para poder realizar la investigación. Podemos hablar de que hay fuentes de la investigación, pero aquí el tema dice técnicas de estudio e investigación. Entonces vamos a ver primero cuando hablamos de una técnica de estudio, pues a qué nos referimos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que tomar en cuenta de que hay personas, ¿verdad? De que al momento de pues estar en el proceso de estudio o de querer adquirir nuevo conocimiento, pues tienden a hacerlo de diferentes maneras. Recordemos que hay personas pues que, por ejemplo, aprenden haciendo, ¿sí? Hay personas que les es necesario e indispensable pues ir también elaborando para poder aprender. Hay otras personas que aprenden leyendo. Con tan solo pues tomar un texto y empezar con la lectura, pues pueden absorber el conocimiento. Se les es muy fácil también la lectura. Y hay otros pues que aprenden escuchando. Eh, pues cada uno de nosotros tenemos una forma distinta. Ahora bien, independientemente pues de que aprendamos haciendo, aprendamos viendo o escuchando, es importante que tomemos en cuenta que hay fuentes, como les dije, para poder investigar. Entonces nos vamos a ir primero a lo que es una técnica de estudio. Ahora, recordemos que eh, bueno, vamos a leer aquí una parte del texto y ahora nos vamos a ir a ese sentido. Dice, las personas adquieren nuevos conocimientos a través de la investigación y el estudio. Esto solo se logra cuando se comprenden y relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen. Por eso es importante utilizar técnicas que faciliten el aprendizaje de manera que la información adquirida sea procesada óptimamente. Una técnica es un proceso que permite hacer un trabajo de manera eficaz. Las técnicas de estudio o de investigación bibliográfica permiten comprender y aprender mejor. Bueno, entonces vea, pues, para poder adquirir un conocimiento, todos lo hacemos a través de la investigación. Y como les dije, hay fuentes de la investigación. En el método científico nos habla de que podemos utilizar las fuentes bibliográficas, por ejemplo, un libro, una revista, un disquete, un video, podemos utilizarlo como una herramienta o elemento de la fuente bibliográfica, ¿sí? Y la fuente bibliográfica pues se caracteriza porque tiene, pues es algo, puede ser físico o impreso, tiene datos relevantes como por ejemplo el nombre del autor, el año, la fecha de edición, la editorial. Entonces podemos obtener datos bastante específicos de esa fuente de investigación. No es la única, ¿verdad? Porque hay otras fuentes de investigación, como por ejemplo están las fuentes personales. Una fuente personal, pues es aquella que cuando nosotros deseamos adquirir información, lo hacemos cara a cara, es decir, vamos directamente con la persona y obtenemos la información a través de una entrevista. Esta fuente puede ser una buena herramienta cuando el que está entrevistando, pues trata de obtener la mayor cantidad de información posible y que la información que obtenga pues sea información veraz, sea información certera, sea información concisa, ¿verdad? Entonces se puede aprovechar una fuente de investigación personal cuando se tiene un modelo de entrevista
y pues se ha establecido qué preguntas se harán de tal modo de que lo que se pretenda obtener pues, sea la información más relevante. Pero también están las fuentes institucionales. Por ejemplo, cuando se quiere adquirir algún dato que, por ejemplo, se ha llevado en registro de manera consecutiva, eh, y pues hay ciertas instituciones que como parte de su proceso administrativo tienen en archivo cierta información. Entonces, para ello acudimos a las fuentes institucionales. Entonces, cuando las personas deseamos adquirir información, ampliar nuestros conocimientos, pues queremos indagar, lo podemos hacer a través de la investigación. Y ya les dije, hay tres fuentes de investigación: bibliográficas, personales e institucionales. El objetivo de la investigación, pues, es adquirir nuevos conocimientos, perdón, o ampliar nuestros conocimientos a través de la investigación, obviamente, y el estudio. Ahora, las técnicas de estudio dice que son procesos. Una técnica es un proceso y este proceso permite, dice, hacer un trabajo de manera eficaz. Ahora bien, todos empleamos diferentes técnicas de estudio. Como bien les dije, hay métodos de estudio, formas de estudio, tenemos maneras distintas de adquirir el conocimiento y en la investigación pues ya hablamos de que hay tres fuentes de investigación. Entonces veamos, dice que entre la técnica de estudio, esta, pues nos va a permitir a través de la investigación obtener información bibliográfica. Ahora bien, por ejemplo, yo les dije que en la fuente bibliográfica pues entran libros, revistas, folletos, un disquete, un disco, que ahora pues ya no es tan común, pero antes sí, en donde podemos obtener información, ¿sí? Y tenemos una base, es decir, de dónde obtuvimos esta información. Entonces, regularmente, o la mayoría de técnicas hacen uso de la investigación. Ahora, dice, para poder realizar o involucrar la técnica de la investigación, dice que debemos considerar, dice, entre los pasos que debe seguir para comprender y aprender la información de un texto están. Bueno, entonces ya tenemos a través de la investigación el texto, ahora queremos aprender, perdón, o adquirir ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Sería, número uno, asegurarse de que el ambiente donde trabaje sea el apropiado. Esto quiere decir que tenga buena iluminación y ventilación, que la silla o sillón disponible te permita adoptar una postura adecuada y cómoda al sentarte. Recuérdese que hay distractores también, el entorno, el espacio, el ambiente donde nosotros vamos a trabajar, pues que sea un espacio cómodo, que sea un espacio libre de bullicio, y vamos a ir viendo esos puntos, que no haya desorden, que no haya suciedad, que no hayan distractores. Y aquí pues claramente nos está diciendo que lo que debemos verificar es que pues haya buena iluminación, que haya una buena ventilación y que incluso el lugar donde vayamos a estar sentados, pues podamos tener una postura adecuada, porque ya luego, adecuada y cómoda, ¿verdad? Porque ya luego el pasar mucho tiempo sentado, recuerden que es cansado. La cadera o la columna, pues se llega si adoptamos una mala postura, pues se llega a cansar, llega a tener una estructura incorrecta y esto pues nos puede causar dolores, nos puede causar molestias y por ende, pues va a ser otro distractor más que vamos a tener, con el cual pues no vamos a estar centrados en el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que tratar la manera pues de eliminar la mayor cantidad de distractores que hayan en el ambiente y pues considerar los puntos que nos dice buena iluminación, buena ventilación y que estemos sentados de una manera adecuada en un lugar cómodo.
pues cuando hablamos de un lugar cómodo, ¿verdad? Obviamente, pues esto queda a nuestro criterio, porque pues todos tenemos diferentes formas de pensar, ¿verdad? Había en una ocasión, pues una persona, yo le hice el comentario y le decía, pues que se pasara para tal extremo por la comodidad. A mi criterio era más cómodo porque era un sillón, pero me respondió que si se sentaba allí, pues le iba a dar sueño. Entonces, y prefirió quedarse en una silla, era una silla de metal. Entonces, tenemos que considerar pues, que hay criterios diferentes. El punto de sentirse cómodo, que no sea una razón por la cual estemos pensando más en que si me siento bien, que si me siento mal, que si hay dolor, o por ejemplo, que no puedo ver. Entonces, son detalles pues, que van a quedar a criterio individual, pero son importantes considerar. Dos, revisa el texto para familiarizarte con él. Pon atención al título, al nombre del autor, el año de edición y el índice. Vean, aquí es algo muy importante. Muchas veces no prestamos atención en estos datos, ¿verdad? Más nos vamos a lo que es el contenido. Queremos conocer el tema, pero no nos centramos en aprender estos datos que son el nombre del autor, el año de edición y el índice, porque a veces pues perdemos tiempo, por ejemplo, en un libro, una fuente bibliográfica, perdemos tiempo en su interior tratando de encontrar algún tema, algún título en especial, y pues con tan solo tomar el tiempo para ir al índice y poder pues verificar si en este se encuentra lo que deseamos, pues se nos haría bastante fácil, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos de esa manera, sino al contrario. Entonces, siempre que tengamos a nuestro alcance una fuente bibliográfica, detengámonos a ver el título, el nombre del autor, en qué año, porque también, porque es importante el año. Recordemos que hay información o hay cierta bibliografía que es obsoleta, es decir, que ya no es acorde a nuestra realidad. Es información que si bien es cierto, en el pasado funcionó, proporcionó y contribuyó y aportó, pero hoy en día el contexto, hoy en día la actualidad, hoy en día el entorno, el ambiente ya no es el mismo. Entonces hay información que ya no se está utilizando. Por ejemplo, yo recuerdo que hace todavía como unos 4 años tenía una geografía visualizada de Guatemala y la edición era del año 2008, si no estoy mal, era una del 2008. Y pues, bueno, tenía datos importantes, pero resulta que en el número de población, un dato del censo poblacional, era de años anteriores. Luego de eso surgió otra geografía visualizada actualizada y en la parte de la información aparecía un censo del 2012 y del 2014. Entonces, obviamente tenía que actualizarme, ¿verdad? No podía seguir con los mismos datos. E incluso hoy en día, actualmente 2022, el censo que reporta la geografía del 2014 no es el que hoy en día hay en cuanto al número de población o habitantes en toda Guatemala. Entonces, es información que ya pasó. En ese entonces era importante, en ese entonces era vigente, pero ahora pues ya obviamente ustedes saben que cada día, de hecho, cada minuto, creo yo, está naciendo un niño, está muriendo una persona. Entonces, el censo es variable. Entonces, eso es lo que, a ese punto es al que voy, ¿verdad? De que muchas veces no prestamos atención en estos datos y tomamos información pues, que ya no está actualizada. Entonces, tenemos que tomar en cuenta nombre del autor, el año, el título, la edición y el índice. También dice realizar una lectura rápida como primer contacto con el texto. Esto no significa que al inicio no debes prestar atención a la información. Bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero mi método de aprendizaje pues es similar a este punto, a esta técnica que se nos da. Regularmente pues yo soy de leer casi que hasta 3 veces el mismo texto para poder comprender bien la información. En mi caso, pues yo soy bueno, tomo una lectura general, y luego me detengo a pensar, pues, qué entendí o qué aprendí. Si no he logrado captar el enfoque, pues voy con una segunda lectura. Y entonces ahí encuentro, pues, idea primaria, idea secundaria,
ya le encuentro sentido o enfoque al texto e incluso pues lo hago hasta una tercera vez para poder repasar y aclarar realmente todas las dudas que han surgido, ¿verdad? Entonces es importante que hagamos una lectura previa al proceso de estudio. Sería cuando nos detenemos a sacar datos, fechas, nombres, eh, pues que son muy importantes. Antes de llegar a ese punto, hagamos una lectura, leamos inicialmente el texto, analicemos, y ya pues posteriormente nos vamos a ir ya a través de las distintas técnicas pues a entender o a esclarecer cada uno de los puntos. Siguiente. Haz una segunda lectura, a diferencia de la primera, esta no debe ser rápida. Debes tomarte tu tiempo y analizar detenidamente cada oración. Localiza y subraya las ideas principales también y puede resaltar las ideas secundarias y conclusiones, pero asegúrate de utilizar distintas formas o colores de resaltado. Bueno, y luego dice, a partir de las dos lecturas, elabora instrumentos de estudio. Puedes redactar resúmenes, elaborar fichas de trabajo y esquemas de distintas clases. Entonces, la técnica de estudio nos dice que empecemos con una lectura previa a un análisis. En general, leo, me detengo y bueno, ¿qué entendí? Luego de haber hecho una lectura, voy una vez más con una segunda lectura. Y entonces ya en la segunda lectura yo empiezo a extraer información que me servirá, información sumamente importante, ideas principales, ideas secundarias, como les decía, pues nombres de personajes, años, datos curiosos, tener conclusiones, em, y pues todos esos datos los voy a ir clasificando y los puedo esquematizar a través de la técnica, la siguiente técnica, que es a través de pues la lectura, elaborar instrumentos de estudio. Hay personas pues que pueden hacer, por ejemplo, parafraseo, resumen, por ejemplo, un cuestionario, por ejemplo, pues aquí vemos que nos da como instrumentos o nos da como idea lo que es el resumen, las fichas de trabajo, los esquemas, un cuadro conceptual, un esquema de árbol, una matriz de clasificación, o sea, utilizar diferentes herramientas en donde pueda yo tener información relevante. Entonces, todos tenemos, como dije en un inicio, una forma distinta de aprendizaje. De hecho, en mi caso, pues yo siempre voy resaltando. En la primera lectura, como les dije, pues yo leo en general, me detengo, pienso y analizo qué entendí. Luego ya en mi segunda lectura, pues yo empiezo a extraer información. En lo personal, me ha sido muy útil esa técnica y la sé utilizar de la mejor, con la mejor intención y la mejor manera posible. Y el objetivo para mí es tener información relevante, la que más resalte, la que más sea importante o la más prioritaria. Entonces, en este caso, pues yo trato la manera de hacerlo de este modo, ¿verdad? Y también pues voy resaltando ahí puntos esenciales del texto. Ahora, acá dice que podemos utilizar o hacer podemos compensar o podemos extraer información a través de los resúmenes. Muchas veces no sabemos cómo hacer un resumen y creemos que resumir es resaltar todo ahí. Por ejemplo, se nos da una hoja de texto y paramos prácticamente que resaltando todo y eso no es un resumen. Veamos qué es un resumen realmente. El concepto dice, bueno, perdón, ahí por la resolución del texto, em, voy a tratar de aclararlo, no me percaté de ese error, voy a aclararles el texto y se los voy a cargar de mejor manera. Lo que sucede es que el texto está en color celeste, entonces al convertirse en documento digital, el editor pues lo si lo coloco más claro, en color celeste no se puede leer y en color oscuro, pues así me quedo, pero voy a verificar, se los voy a aclarar mejor. Bueno, entonces dice, el resumen es una técnica de estudio. Bueno, aquí lo voy a parafrasear yo porque la verdad sí no está tan claro, pero vamos a tratar de verlo aquí. En el resumen, lo que nosotros vamos a hacer es resaltar
lo más importante del texto dicho en ideas principales. No se trata de tomar en cuenta todo, ¿verdad? Como les decía, sino de manera, como dice aquí, breve, tomar o dar a conocer información precisa o información exacta del texto, ¿sí? En un resumen no podemos alterar ninguna frase, ninguna palabra, no podemos, por ejemplo, modificar el texto, sino que literal, como el autor lo dijo, pues así nosotros vamos a tomar esa idea. El objetivo, bueno, en un resumen, es tener nombres de personajes, fechas, periodos de acontecimiento, breves, en el mismo texto, pues, nos aparece la idea principal, aparece la idea secundaria. Entonces, tener lo que en resumen, o sea, lo que en términos más específicos o, en una frase, podamos describir lo que quizá vamos a emplear un párrafo o 5 renglones en una, pues ahí lo tengamos. Entonces, tener lo más esencial del texto, eso es un resumen. Para escribir un resumen es indispensable integrar y relacionar entre sí las ideas, principales del texto, em, por lo que es importante. Bueno, es importante remarcar en la segunda lectura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y dice, desde hace unos años, representantes de países de todo el mundo celebran reuniones para tratar el tema sobre el calentamiento de la Tierra. Al parecer, la temperatura de la atmósfera terrestre aumenta peligrosamente debido a la acumulación de ciertos gases emitidos desde nuestro planeta. Muchos científicos piensan que si no evitamos el progresivo calentamiento de la Tierra, se desencadenará, perdón, una serie de consecuencias catastróficas, no solo para la humanidad, sino también para el resto de los seres vivos. Si continuamos con la emisión de estos gases al ritmo actual, podría producirse cambios climáticos importantes, aumento significativo de las lluvias torrenciales y largas épocas de sequía. Desde luego, si estos científicos están en lo cierto, las consecuencias pueden ser terribles. Por eso, cada país debe controlar la emisión de estos gases nocivos para la atmósfera. Cuidemos la tierra. Ahora, aquí tenemos el texto que en los 3 párrafos anteriores, dicho en uno solo o resumido en uno solo, y veamos cómo quedó. Aquí dice, vean, en conclusión, de la primera lectura ya lo leímos en general, ahora nos vamos a una segunda lectura, y en esta segunda lectura es donde tomamos ideas principales o resaltamos aquellos datos que son sumamente importantes y que van a aportar, o sea, que van a dar la idea principal. Y dice, acá dice, la temperatura de la atmósfera terrestre aumenta. La acumulación de ciertos gases, debido, perdón, a la acumulación de ciertos gases. Resaltaron en el siguiente párrafo. Si no evitamos el progresivo calentamiento de la Tierra, se desencadenará una serie de consecuencias catastróficas, no solo para la humanidad, sino también para el resto de los seres vivos. En el tercer párrafo no se trajo ninguna información importante y en el cuarto dice, cada país debe controlar la emisión de gases nocivos, y ahí se quedó. Entonces el resumen quedó así. La temperatura de la atmósfera terrestre aumenta debido a la acumulación de ciertos gases. Si no se evita este calentamiento, habrá consecuencias peligrosas para la humanidad y los otros seres vivos. Cada país debe controlar la emisión de gases nocivos. ¿Se da cuenta? Entonces, dicho en un párrafo, dicho en un texto, vamos a ver, 2, 4, 6, casi 7 líneas, se pudo concluir lo que anteriormente vimos en 4 párrafos. Entonces, ese es el objetivo del resumen, no alterar,
o no emplear alguna otra palabra, sino que literal, como el autor, el redactó el texto, tomar las ideas principales. Muy bien, nos detenemos hasta acá. Recuerde que hablamos de las técnicas de estudio e investigación. Y recuerde que pues vimos la primera parte de la guía de estudio número 3.